Vamos a continuar con la serie que llevamos ya por varios meses, una serie que hemos llevado ya casi por 8 meses, 7 meses, 8 meses. Una serie que se le puso por nombre Los Milagros de Jesús, y vamos a ir al tema 27, que lleva por título La curación del hijo del noble. La curación del hijo del noble, de fiebre. Y este tema está basado a Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 54. La curación del hijo del noble de fiebre, la curación de fiebre, basado a Juan, capítulo 4, del versículo 43 al 54. Y vamos a dar inicio. Comenzamos con el versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? 49. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, te damos gracias. Gracias por tus misericordias, porque cada día son nuevas. Y hoy nos has dado, Señor, esas misericordias, y nos has permitido reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia. Y venimos a escuchar, Señor, ese mensaje divino que tú, Señor, diste a través de este libro. Este libro, Señor, en el cual fue escrito, pero fue inspirado por tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Señor, por todos los presentes, y solo te ruego y te suplico, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Dame la gracia, Señor, la sabiduría para poder, Señor, compartir con tu iglesia y con tu pueblo. Que seas tú, Señor, que sea tu palabra. Ayúdame, Señor, porque yo solo, en mi propia sabiduría y con mis fuerzas,
no soy nada ante ti. Te ruego y te suplico, Señor, que me uses como ese instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema y como inicio les voy a dar un poco de lo que investigué acerca de la temperatura normal del cuerpo humano. Oscila entre 35 y 37 grados. La fiebre por encima de 40.5 grados puede amenazar proteínas de vital importancia, provocando estrés celular, infarto cardíaco, necrosis de tejidos, ataques paroxísticos y delirios. Sucede cuando la termorregularización supera la producción del calor, es decir, la temperatura corporal se eleva de los rangos normales. Se puede detectar cuando el termómetro marca arriba de 41 grados. Sus principales síntomas destacan sangrado, tono oscuro en la orina, dolor muscular, desmayo, desorientación, causas de infarto cerebral que pueden llevar a la muerte. Cuando el paciente no se atiende a tiempo, la epitermia, que es la alta temperatura, es posible que los grados aumenten durante las 2 horas seguidas. Esto puede resultar peligroso, ya que los mecanismos de termorregularización pueden fracasar. Así es indispensable bajar la temperatura para salvar la vida del afectado, porque es posible que se presente una convulsión. Jesús, la curación del hijo del noble de fiebre. La fiebre en una alta temperatura puede llevar y conducir a la muerte si no es atendida a tiempo. Y vamos a entrar a estudiar un poquito para que veamos y nos demos cuenta cuál es el mensaje. ¿Por qué la curación del hijo del noble? Y vamos a comenzar estudiando, como les dije al principio, Juan 4, en el versículo 43. Versículo 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Cuando dice 2 días después, recuerden que como contexto, al final, cuando estuvo con la persona la cual le dijo que era el profeta, si lo recuerdan, cuando le dijo que sacara agua del pozo, y bueno, le dijo todo lo que había vivido esa persona. Al final fue y le dijo a familiares, a todos los samaritanos, bueno, y le pidieron que se quedara 2 días con ellos. Entonces dice, 2 días después salió de ahí, salió Jesús de ese lugar y fue a Galilea. Versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio, y la palabra testimonio de la cual Jesús, o de la cual las escrituras hablan, es que Jesús mismo dio testigo, fue testigo. Ya vamos a continuar. ¿De qué fue testigo? ¿Qué? Porque Jesús mismo fue testigo de que el profeta, y la palabra profeta es uno que habla pública o abiertamente, proclamador de un mensaje divino. Denota entre los griegos a un intérprete de los oráculos de los dioses. Esto es entre los griegos.
En Grecia, la respuesta que da una deidad por medio de sacerdotes o de la patria o de la pitonisa griega y romana. No vamos a entrar en detalles, solo les voy a dar un poquito, porque nos llevaríamos, yo creo, toda la tarde si nos enfocamos acerca de eso. Lo que los griegos en Grecia tenían como profetas, dice, incluso a través de interpretaciones de señales físicas, tintes de campanillas, por ejemplo, o de interpretaciones de símbolos. Estoy hablando de los dioses que los griegos tenían. Ellos tenían profetas que interpretaban, que explicaban todo lo que tenían esos dioses, los pequeños detalles, ya sea figuras, tintes, todo eso. Los griegos tenían profetas que explicaban, que daban ese mensaje acerca de esos dioses, o de intérprete de símbolos sobre piedras como las runas, o de interpretación de símbolos sobre cartas como el tarot. Yo creo que eso nos suena bastante, ¿no? Como si yo no recuerdo haber ido alguna vez, pero tal vez alguno aquí presente, solo acuerdo haber visto que había personas que explicaban, o que todavía hay, que explican el significado de las cartas, qué significa cada dibujo, qué significa cada parte que tiene una carta, que es las cartas del tarot, que aún sigue habiendo y seguirá habiendo. Parece que en la calle Ley hay algunos tipos de negocios de esos. Bueno, símbolos sobre cartas como el tarot, por extensión se llama al propio lugar que se hace la consulta y se recibe la respuesta. Esto es los oráculos. A esto se le llamaba los griegos los oráculos. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Estamos en lo que es la palabra profeta. Les estoy dando un poquito de lo que investigué acerca de la palabra profeta, cómo la nombraban, o que era un profeta para los griegos en aquellos tiempos. La Biblia menciona al profeta que era una persona que tenía relación inmediata con Dios. También el significado, bien uno a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación, o a una persona que se le comunique cualquier cosa divina y secreta. Una persona a quien por medio de quien habla Dios. Y eso nos lo confirma en Amos 3:7, no lo busquen, y dice, porque hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Acuérdense que el antiguo, le llaman Antiguo Testamento, yo le digo Antiguo Pacto, pero bueno, igual no, nada que ver. En el Antiguo Testamento, después de los libros de Moisés, vienen los libros proféticos, en los cuales Dios, a través de su Espíritu, hablaba a ciertas personas para revelarles, para decirles. Es lo que les estaba yo, una persona a quien y por medio de quien habla Dios. Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, como les decía, yo le llamo Antiguo Pacto, sus mensajes eran mayormente
la proclamación de los propósitos divinos de salvación y gloria dispuestos para el futuro. De Cristo como el profeta pronunciado, nos lo menciona Juan 6:14, no lo busquen, donde dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, como contexto tiene la alimentación de los 5,000. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres del Señor, vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todo lo que os hable. Cristo como profeta, sin el artículo y sin referencia del Antiguo Testamento, tenemos, como muestra en Lucas 24:19, no lo busquen, solo les estoy dando unos versículos donde dice, como contexto es cuando resucitó. Recuerdan que fue en el camino a Emaús y se encontró a unos varones y les dijo, entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue un varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todos los del pueblo. El profeta del Nuevo Testamento, o del Nuevo Pacto, es la profecía de los profetas del Nuevo Testamento, era a la vez una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. Entonces continuamos, porque Jesús mismo dio testimonio, Jesús mismo fue quien testificó de que el profeta, ya les di una breve explicación acerca del significado de profeta, no tiene honra en su propia tierra. Cuando menciona no tiene honra, nos da un entendimiento como que no tiene posesión, no tiene valor. ¿Por qué no tenía honra en su propia tierra? Porque Jesucristo nunca fue aceptado, fue rechazado en su propia tierra, aunque no nació en este lugar, pero ahí fue donde creció y se crió. Acuérdense que Jesucristo no nació en Nazaret, sino fue en Belén, pero su tierra se consideraba Nazaret, porque fue donde creció, donde vivió. En su propia tierra tiene un significado de su patria, de su población. Significa primariamente la tierra patria de una persona o de un ser humano, el país nativo, la ciudad de uno. Jesús hablaba de él mismo, cuando decía el profeta, hablaba de él mismo, de su persona, que no tenían la honra en el mismo lugar que creció y que se crió. No lo aceptaron. Jesús, siendo el Dios, el Creador, el que sabe tus pensamientos, mis pensamientos, el que sabe tu pasado, mi pasado, tu futuro, mi futuro, sabía que no iba a ser aceptado ni en su propia tierra. Es el único que sabe. Él dijo, porque el profeta, hablaba de él mismo, no fue aceptado, no lo aceptaron.
Y vamos a ir a Marcos 1:14. Vamos a ver por qué. Marcos 1:14. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar por qué Jesucristo era un profeta. Acuérdense que les dije que es el que da el mensaje divino, que da la predicación, el mensaje divino, los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. En Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Acuérdense que Juan el Bautista también se consideró como un profeta, porque él vino a preparar el camino. Fue el primero en el nuevo pacto. Vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Predicar, que es de la palabra keruso, que tiene un significado de proclamar, un proclamador público, pregonar, publicar, heraldo y divulgar. ¿Y qué es lo que divulgaba? Bueno, a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio es las noticias, las buenas nuevas. ¿Y cuáles buenas nuevas? Más adelante lo vamos a ver. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo Jesús, que debe de ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. En el versículo 15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido el tiempo, ya no hay más que esperar. Y el reino de Dios, cuando dice el reino de Dios, se refiere a que se ha cumplido el tiempo que va a venir a gobernar, que va a poner su reino. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el mensaje divino de salvación. Ese es un profeta, el que proclama el mensaje divino. Jesucristo, como profeta, les decía: arrepentíos, porque el tiempo se ha llegado. El reino de Dios, su reinado, ya viene. Pero ¿cuántos sabemos que quien habla un mensaje divino, por lo regular siempre será rechazado? Cuando dice arrepentíos, se refería a un pensar diferente, reconsiderar, que está dividida en dos palabras, en una palabra griega dividida en dos, que es meta, que es implicar un cambio, y noeo es metanoeo. Meta es implicar un cambio, y noeo es percibir el asiento de la reflexión moral. Involucra siempre un cambio a mejor. Esa es la palabra arrepentidos. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar, cambien su manera de comportarse, de lo mejor, de lo peor a lo mejor. Siempre a lo mejor cambien. Cuando Jesucristo decía arrepentíos, cambien como están viviendo. Y cuando decía creer, es un confiar especial a Cristo, encomendar
encomendarse a lo que, confiar en que es el Dios que vino a entregarse y a proclamar ese mensaje divino. Entonces, Jesucristo fue rechazado, no lo reconocían como profeta, como el Dios, como ese profeta que venía a dar ese mensaje divino. Nunca lo reconocieron. Y vamos a comprobarlo en Marcos 6:1. Del 1 al 6. Marcos 6 está un poquito más adelante. Marcos 6 del 1 al 6 dice: salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Acuérdense, su tierra, por eso él decía que no le daban honra en su propia tierra. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Una vez más le repito, un profeta es el que viene a dar el mensaje divino, y Jesús enseñaba ese mensaje divino, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? En el versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero? Esta palabra cuando menciona ¿no es este el carpintero? Es como diciendo, un simple carpintero. No lo reconocían como ese profeta que vino a dar el mensaje divino. Este es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Hacían una pregunta: ¿acaso un carpintero como profeta? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Aquí escandalizaban, es como una manera de decir, bueno, ¿este carpintero quién es? Es un simple carpintero que viene a dar un mensaje divino. No fue aceptado en su propia tierra. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Vuelve a repetir lo mismo. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado. Cuando habla de ese asombro, no es que a él le extrañara que no creyeran, porque él simplemente sabía. Él sabe quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. Las Escrituras, cada parte de las Escrituras, no es que ya estaban profetizadas, sino que Él mismo sabe quién va a venir a sus pies y quién no va a venir a sus pies. No obliga absolutamente a nadie. Es nuestra propia decisión de quién va a aceptarlo y quién no va a aceptarlo. Y cuando dice que se asombraba, no es que
les sorprendiera, sino que está enseñándonos, diciéndonos: no me van a aceptar. Va a haber personas que no me aceptarán. Y no nos obliga. Vuelvo a repetir, es nuestra propia decisión. De nosotros depende. Él como profeta vino y: arrepentidos, porque el tiempo se ha cumplido. Cambien su manera de vivir, su manera de pensar, pero no obliga a nadie. Inclusive sus hermanos también dudaban, no creían de él. Y lo podemos comprobar en Juan 7. Juan 7, versículo 1 al 9. Juan 7, del 1 al 9. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y el versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. También sus hermanos no creían, no lo consideraban como lo que Jesucristo fue o es y seguirá siendo. Y vamos a regresar a Juan 4:45, donde estamos en la enseñanza. Entonces, cuando dice porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, repito, hablaba de él mismo, que no fue aceptado, fue rechazado. Juan 4:45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El oficial era un servidor, uno que estaba al servicio del rey, y vino a él cuyo hijo estaba enfermo. En el versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Cuando menciona la palabra rogar, fue y le pidió que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 48. Entonces Jesús les dijo:
Si no vieres señales y prodigios, ¿no creyeres? Y es lo que se está haciendo en muchos lugares, enseñándoles esas señales y esos prodigios sin enseñarles a creer. Es lo que se hace en muchos lugares, que tienen como principal, como primero, esas señales y prodigios, esos milagros. Les decía la vez pasada, esas campañas de esos milagreros. Yo no tengo bastante conocimiento. Les he dicho, yo no soy el pastor de esta congregación, solo soy un simple instrumento que trato y esfuerzo por preparar, me esfuerzo por preparar un mensaje. Pero si me dieran la oportunidad en algún lugar que hacen esos, ¿cómo les dije que le llaman? Esas campañas de milagros, si me dieran la oportunidad, si dieran una ocasión de dar un mensaje acerca de un milagro de Jesús, para mostrarles que cada mensaje de milagros tiene una señal, nos muestra algo. Y cierto que ocurren milagros, sí es cierto, pero ¿qué es lo principal? El milagro, o que vengan y reconozcan y conozcan a Jesús. Y es lo que se hace alrededor. Jesús le dice, si no vieras señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿Acaso sanará en esas campañas de milagros, sanará a todos? Dios no está para recibir la orden de nadie, sino más bien está para ordenarnos, no para recibir una orden. Vengan porque hoy es el día de tu milagro. ¿Y cómo sabes que el Señor lo va a sanar? ¿Cómo saben? ¿Acaso está a nuestra disposición hacer lo que nosotros digamos? No, Señor. Él es soberano y Él sana cuando Él es su voluntad. Si nosotros oramos y una persona sana, darle gloria. Señor, fue tu voluntad, gracias. Y si no sana, sigue siendo mi Dios. Por toda la eternidad seguirá siendo mi Dios. Pero esas campañas de milagros, y créeme que pueden funcionar. Ya se los compartí la vez pasada. Un milagro no te asegura absolutamente nada. Entonces Jesús le dice, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Este individuo hizo lo mismo que hizo Tomás. Tomás siendo un apóstol, también puso en duda en Juan 20:24. Vamos a leerlo. Juan 20:24, vamos a leerlo para que veamos qué fue lo que Tomás hizo. Juan 20:24 al 29.
Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí se refiere cuando resucitó y llegó a mostrarse a los apóstoles. Tomás no estaba. 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Se acuerdan que el Señor le había dicho que a los 3 días resucitaría? Pero este Tomás, ¿qué pasó con Tomás? Y siendo uno de los apóstoles, si yo no viere, pues ¿cómo voy a creer? 26. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús cuando las puertas estaban cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Recuérdense que paz a vosotros era un saludo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Pero ¿cómo supo Jesús que Tomás había dicho eso? No es necesario que nadie le comente. Dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. ¿Te das cuenta? ¿Necesitas milagros para creer en Jesús? No, Señor, dicen en Sudamérica. Me quedo con la frase: creer para después ver. Vamos a regresar al versículo que estamos de Juan 4. Entonces quedamos que si no vieres señales y prodigios no creeréis. O sea que si no ves esos milagros, ¿no vas a creer en Jesús? 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Cuando menciona esta palabra ve, tiene un significado como una señal del final de la conversación. Tenían una conversación y cuando le dice ve, es que está parando esta conversación. Ve, no más, no me digas más, ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó, escuchen, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La palabra creer, del griego pisteos, que tiene un significado de confiar en la voz, la palabra que Jesús le dijo. Él con el simple hecho de que le dijo esa palabra, él tuvo la confianza. Lo mismo sucedió con el centurión en Mateo 8:8, cuando dijo, respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Asimismo, este varón, este siervo del rey, creyó en la palabra. No hablemos
más, ve que tu hijo vive. Confió en lo que Jesús le había dicho. Versículo 51. Cuando ya él descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciéndole: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Cuando dice creyó, tiene un significado de la confianza en Cristo para salvación. Creyó él y toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Dice el mismo Evangelio de Juan, en el versículo 21-25, no lo busquen, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y vuelvo a repetir, es mejor creer para después ver. Este mensaje nos muestra, punto número 1, la obediencia. Este siervo, cuando le dijo: ve, no hablemos más, ve, al instante se fue. Obediencia. Y después creyó en Cristo para salvación. Obediencia es el punto número 1. Ve, no hablemos más, ve. Y este varón obedeció, al instante obedeció. En 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Escuchen, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Les repito el mensaje, punto número 1. Ve. Y enseguida este siervo se fue, obedeció. Y punto número 2, creyó en Jesucristo para salvación. El obedecer es mejor, porque es con lo que se complace nuestro Dios, en obediencia. Pero tal parece que seguimos siendo igual de incrédulos y no queremos obedecer. Yo les puedo asegurar que la obediencia trae bendiciones. Se los puedo asegurar. Si obedecemos, seguro que nos vienen las bendiciones. ¿Qué está diciendo el Señor a la iglesia? Reflexionemos. ¿Te está diciendo algo? ¿Estamos obedeciendo? ¿Te está llamando? ¿Te está diciendo? Pero
pero ¿estamos obedeciendo? Repito una vez más, yo puedo asegurar que la obediencia trae bendiciones. Y vamos a terminar comprobándolo. Vamos a ir a Deuteronomio 28. Lo vamos a leer poniéndonos de pie. Les repito, punto principal, 1, obediencia. Obediencia, que es lo que el Señor pide. Acuérdense, el Señor pide, mas no obliga. A nadie nos obliga a obedecer. Nos pide obedecer, pero no nos obliga. Es nuestra propia decisión. De nosotros depende si queremos obedecer o queremos primero ver para después creer. Deuteronomio 28, del versículo 1 al 14. Y una vez más, antes de entrar aquí, les vuelvo a repetir. El Señor le está hablando a la iglesia. ¿Estamos obedeciendo? Bueno, reflexionemos. Pide obediencia, mas no obliga. La decisión es nuestra. Lo que sí les aseguro, que la obediencia nos trae bendición. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, escuchen, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por tu camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará sus bendiciones sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tus manos, y te bendecirán en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por tu pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, escuchen, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos.
Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos, una vez más, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras tus dioses ajenos y servirles. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Una vez más, ¿estás escuchando lo que el Señor te dice? Tú lo sabes, yo no lo sé, el Señor lo sabe. Si te está hablando, escucha su voz, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el Señor guardará tu entrada y tu salida. No desprecies la palabra que el Señor te dice. Abrázala, agárrala, quédate con ella. Cierto que es difícil, pero no nos apartemos, sino obedezcamos. Señor, te damos gracias hoy en este día. Gracias porque cada día, Señor, tú nos hablas, pero no nos exiges. Nos has dado, Señor, esa libertad de tomar nuestra propia decisión. Tú, Señor, seguirás siempre siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El que no pide consejo, sino más bien el que ordena pero no exige. La decisión es nuestra, Señor. Oro, Señor, por esta iglesia, por esta congregación, para que escuches el clamor y la súplica, Señor, y puedas quebrantar todo corazón, ponerlo blando, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí presentes, incluyendo tu siervo, podamos escuchar esa voz
no nos endurezcamos, porque tú te complaces con la obediencia. Cierto, Señor, que tú hiciste un milagro y seguirás haciendo milagros, Señor, conforme a tu voluntad. Pero en cada milagro, Señor, tú muestras un mensaje. Nos encomendamos, Señor, a tu gracia y a tu misericordia. Señor, tú con solo una palabra puedes dar sanidad, y tú conoces a toda tu iglesia aquí presente. Tú conoces, Señor, a cada uno por los momentos, por los problemas físicos que están pasando o que estamos pasando, Señor. Primero que todo, te pedimos perdón si nos has estado hablando y no queremos escuchar, no queremos obedecer, Señor. Pero hoy estamos ante tu presencia. Y heme aquí, Señor. Aquí estoy. Heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias. Oramos, Señor, por cualquier problema físico aquí en tu iglesia. Y no queremos ver, Señor, para después creer, sino primero creemos que tú eres soberano y tú puedes dar sanidad, Señor, porque tú fuiste quien formó este cuerpo y cada parte, Señor, que tenemos en el cuerpo. Cierto, Señor, que tú también hiciste la ciencia y diste la sabiduría, Señor, para poder poner personas que estudien el cuerpo y puedan, Señor, dar sanidad a través de la ciencia. Pero hay cosas, Señor, que la ciencia no puede sanar. Pero tú, Señor, para ti no hay nada imposible, porque tú, Señor, eres el Creador, el que formó cada parte de nuestro cuerpo, que tan solo con una palabra, Señor, tú puedes dar sanidad. Y primero, antes de creer, de ver, Señor, creemos que si es tu voluntad, tú puedes sanarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, si tú en este momento, en tu voluntad, le das sanidad a cualquiera de nosotros aquí presentes. Te damos gracias, Señor. Gracias porque así, Señor, tú lo decides. Tú eres soberano. Tú eres único. El único. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Señor. Tú seguirás siendo mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Creador de todo el universo. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por hablarnos. Nos encomendamos a ti, Señor, que se haga tu voluntad. Y perdónanos, Señor, si nos has estado hablando y nos hemos tapado, Señor, los oídos para escucharte. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Gracias, Señor, por tus misericordias. Recibe la gloria, recibe la honra,
Porque nosotros, Señor, sí te hemos reconocido y no te rechazamos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Creador, nuestro Salvador. En ti, Señor, confiamos y creemos que algún día vamos a estar ante tu presencia. Porque creemos primero, Señor, que un día vamos a estar ante ti por toda una eternidad. Recibe la honra, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.